Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, la idea de este video es complementar un poco el documento de Word que les adjunté para la clase de hoy, donde les puse algunos links interesantes para que podamos trabajar el tema de dibujo y juego, que era lo que nos tocaba la clase que viene. Respecto de la organización en relación al calendario y a los recuperatorios, eso lo vamos a ver cuando vuelva, cuando termine mi licencia y cuando retomemos las clases de manera presencial. Principalmente este video tiene que ver con generar algunos aportes y contenidos para que les haga de apoyo a aquellos videos que sugerí, sumado al material bibliográfico, ¿sí? Vamos a comenzar con el concepto de juego y la importancia que tiene el juego para el niño. A través del juego, el niño expresa sus emociones, expresa sus sentimientos, manifiesta sus conductas de placer, sus conductas de displacer. Los niños principalmente juegan y dibujan, no hablan. Entonces, cualquier situación traumática o conflictiva va a encontrar una vía regia de manifestación a través de las expresiones artísticas, como son el juego y el dibujo. Así como en la psicología de los adultos tenemos el concepto de realidad subjetiva, que hace referencia a esta realidad que no refleja exactamente la realidad o los hechos tal cual fueron, sino a la vivencia y a la percepción subjetiva del sujeto que atravesó determinadas situaciones. En el caso de los niños esto sucede de la misma manera. El juego y el dibujo son sus expresiones más subjetivas, en el sentido de que nos van a dar una posibilidad de interpretación y una posibilidad de enfocarnos en cómo ellos están intentando de comprender y de codificar el mundo que los rodea para poder actuar sobre él de manera eficaz. En primer momento, si me ven que miro para el costado es porque me he hecho un line-up, entonces lo voy siguiendo para no perderme. En primer momento, el juego como expresión es juego corporal, ¿sí? Acuérdense que siempre primero es el cuerpo. Si tuviéramos que ponerlo en términos de Henry Wallon, este juego va a ser más en el orden de los centrípetos, es decir, que el movimiento y la motricidad genera placer en sí mismo, ¿sí? Y es hacia la misma persona, es hacia el mismo sujeto. Es chuparse la mano, agarrarse el pie, agitar los brazos, las manos. Incluso están puestos y están apoyados en lo que habíamos nosotros trabajado acerca de los reflejos, ¿sí? De los primeros arcos reflejos con los que viene provistos el bebé en los primeros meses de vida. El ejercicio de estos reflejos genera placer y principalmente el vínculo con el juego es autoerótico. Quiere decir que le da placer a sí mismo y genera sensaciones placenteras en el propio cuerpo. Lo mismo sucede con el dibujo. Ustedes van a ver en los videitos que les puse que en el dibujo, en un principio, sobre todo en el garabateo descontrolado y en el garabateo con nombre, el placer está puesto en la descarga en sí misma y en generar un impacto, ¿sí?, de tipo estético sobre una superficie, que puede ser en el mejor de los casos una hoja o puede ser una pared o puede ser donde se le den. Por eso los niños buscan en esta etapa del garabateo descontrolado, que es una de las primeras etapas que menciona Víctor Lowenfeld, la descarga motriz, donde allí está puesto el placer y en general es como una sugerencia brindarle espacios grandes para que el niño pueda expresarse y manifestarse de manera amplia y no recortes de papeles chiquitos. Por eso les gusta tanto dibujar las paredes a los niños, porque es una superficie amplia. Entonces el placer en este primer juego, que es de tipo funcional, y en el dibujo, que es el garabateo,
está puesto en el movimiento, en la descarga kinestésica, en el placer autoerótico y en lo centrípeto, es decir, lo que el movimiento gira hacia sí mismo, ¿sí? Esto lo podemos vincular con la teoría de Piaget cuando él habla de las reacciones primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Bueno, ya sabemos que las reacciones primarias, las reacciones circulares primarias, perdón, son estas descargas kinestésicas sin motivo aparente y sin intencionalidad, que están vinculadas justamente con los arcos reflejos, para dar lugar luego a lo que son las reacciones secundarias, las reacciones circulares secundarias, que ya son acciones organizadas a partir de la ejecución de un esquema a manera de asimilación reproductoria. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tomar un esquema de acción el bebé y va a buscar reproducirlo de manera indefinida. Por ejemplo, agitar un sonajero, arrojar un objeto, patalear. Y acá ya podemos ver que hay un movimiento distinto del centrípeto, en el sentido de que el movimiento ya es centrífugo, es decir, el movimiento es hacia afuera. Esto no quiere decir que deje de generar placer hacia sí mismo, ¿sí? Que deje de generar sensaciones de agrado, ¿sí? A nivel físico y a nivel corporal, pero se le suma lo centrífugo. Esto quiere decir que es desde el centro hacia afuera. El sujeto se potencia hacia afuera. Y en un tercer momento, cerca del año y del año y medio, 12, 18 meses, van a dar lugar la coordinación de estas reacciones circulares primarias más las reacciones secundarias a las reacciones circulares terciarias, donde aquí ya hay experiencia, ¿sí? Acá el niño experimenta y prueba diferentes maneras de dibujar y de manipular. Esto lo vamos a ver gracias a que cerca de los 2 años comienza una función en el psiquismo que es de alto nivel y de alto impacto. ¿Qué es la función simbólica? La función simbólica, ¿qué quiere decir? Es la capacidad que tiene el niño de representar un objeto mentalmente sin que éste esté presente. Se reproduce a partir de la interacción y de la relación con el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ahora les digo a ustedes que imaginen un perro o que se representen un perro, cada uno va a buscar en su archivo de simbolismos y de representaciones aquel perro que tenga que ver con algo en la vida de ustedes, ¿sí? Si han tenido un perro salchicha, se les va a venir un salchicha, si han tenido un callejero, se les va a venir un callejero. Y esto lo reproduce de manera intuitiva y tiene que ver con justamente lo que hablábamos de realidad simbólica, de realidad subjetiva. ¿Por qué? Porque va a ir imitando, tiene 2 procesos la función simbólica. Uno que tiene que ver con la imitación propiamente dicha, que es la capacidad que tiene el niño y es la expresión de los intentos del niño para comprender la realidad y para interactuar eficazmente con ella, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el niño va a empezar a copiar en función de la interacción y de la retroalimentación con el vínculo con el otro, gestos, caras, modos de vincularse. Por eso se dice que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice, ¿sí? Si nosotros estamos acostumbrados a decir, no hay que mentir, pero de repente nos suena el teléfono y decimos, no, esta persona no tenemos ganas de atenderla, bueno, los niños lo que copian y lo que imitan es ese gesto y no lo que nosotros les dijimos de manera verbal. En un segundo momento se va a dar la imitación diferida y esto tiene que ver con un proceso más creativo, donde ya el simbolismo está, podríamos decir, como constituido, de manera que a ese simbolismo inicial el niño puede agregar elementos o situaciones que tienen que ver con vivencias propias, y esto ya tiene que ver con un proceso creativo de construcción personal, donde puede incorporar diferentes tipos de elementos que pueden haber sido traumáticos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de imitación simple e imitación diferida. Un niñito que va a ser vacunado, cuando vuelve, lo primero que hace es vacunar el osito, por ejemplo, o una muñeca. Y va solamente en la imitación simple generar este movimiento de la vacunación. En una imitación diferida,
no va a requerir de que ese mismo día sea vacunado, sino que el niño va a poder ejercitar el esquema previo que ya tenía de simbolización y le va a poder agregar una venda, un llanto, un amigo que lo consuela, y esto tiene que ver con otras experiencias vividas que se van a incorporar en esta imitación diferida. La función simbólica va a impactar sobre el juego y el dibujo, ya que a nivel de juego el niño va a jugar, nosotros le hablamos en psicología el como si, entonces va a jugar como si fuera un médico, como si fuera mamá, como si fuera el palo de escoba un caballito, ¿sí? Y va a poder empezar a recrear a partir de diferentes elementos diferentes realidades subjetivas, ¿sí? Va a poder empezar a animar, a generar animismo, perdón, en objetos inanimados. Por ejemplo, esto que les decía, el palo de escoba, ponerlo entre las piernas y jugar a que ese es el caballito, ¿sí? A nivel del dibujo, la representación simbólica se va a ver de la misma manera. Primero de una manera directa, la imitación directa va a estar en función de poder empezar a generar un esquema, ¿sí? Entonces va a surgir el monigote con la cabeza, los ojitos, y después va a ir completando la figura a medida que vaya pudiendo vincularse con su propio cuerpo, ¿sí? Si ustedes, si nos ponemos a pensar, esto tiene que ver justamente con la constitución de un narcisismo donde el yo corporal ha sido lo primero, ¿sí? Pasada esta etapa de la función simbólica, vamos a tener una tercera etapa en el juego, que es el juego de reglas. Los juegos de reglas se empiezan a dar cuando ya existe el concepto o existe la vivencia de reciprocidad y de cooperatividad a nivel de juego, cuando se descentra de sí mismo para poder mirar uno a otro y poder compartir con otro un momento de ocio y un momento de diversión. Y asimismo, en un primer momento las reglas son de tipo arbitrarias, es decir, se juntan y cada uno pone sus reglas y cada uno juega su juego, pero con esas reglas, para después en un segundo momento poder generar consenso, y es aquí donde se empiezan a generar discusiones, peleas en función de, los intereses personales de cada uno, ¿sí? Hay juegos sobre los cuales las reglas están claras, como por ejemplo si van a jugar a la pelota, al fútbol o al quemado o al alto para, pero hay otros juegos que son de construcción colectiva y donde las reglas necesitan ser consensuadas. A nivel del dibujo, luego de esta etapa de la función simbólica, donde se empiezan a generar los primeros esquemas, que ustedes los van a tener como la etapa preesquemática, van a surgir los esquemas, es decir, la etapa esquemática donde también el uso del color y el uso de las diferentes texturas va a ir dando lugar a la creatividad personal de cada niño y a la posibilidad de generar y de impactar a nivel del dibujo su propia realidad subjetiva. Como ustedes vieron en los videitos sobre la importancia del dibujo y el juego, vamos a tomar justamente como importante esto, ¿no? En la elaboración de conflictos, elaboración de experiencias traumáticas, para expresar su malestar, para expresar su bienestar, su alegría, su nivel de creatividad, con lo cual, y esto es muy importante, los altos niveles de pantalla hoy dice la Sociedad Argentina de Pediatría que son totalmente nocivos en este sentido. ¿Por qué? Porque la pantalla provoca un estímulo donde ya está preelaborado y donde el niño tiene que poner muy poco de sí mismo para poder generar un escenario que sea más creativo e imaginativo. Los mejores momentos para ejercitar la creatividad son a partir del aburrimiento y del ocio, por eso es importante también que los niños tengan tiempo libre y que puedan jugar en relación a las propias necesidades. Bueno, con este videito súper pequeño, lo único que quería era como brindar un poquito de soporte al material teórico y a los videos sugeridos en el Word. Estoy a disposición por mensajería interna y espero vernos pronto. Les mando un abrazo grande.